Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, hermanitos. ¿Cómo están? Pues vayan abriendo su Biblia, hermanitos, en Mateo 5. Mateo 5. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos venido a exaltarte, a glorificar tu santo nombre. Señor, gracias. Padre, y te pedimos que esta noche nos ayudes, Señor, que nos hables con tu palabra, Señor. Ninguno de nosotros somos dignos, Señor, de estar delante de ti. Cuanto tú eres santo, tú eres digno, Señor, tú eres grande, Señor, y nosotros somos indignos, Padre, delante de ti. Pero te rogamos que nos hables, Señor, con tu palabra, que Señor, que podamos escuchar con atención y que podamos recibir tu palabra, Señor, y ponerla por obra, para darte a ti toda la gloria, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Padre. Ayúdame a hablar lo que proviene de ti, Señor. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Mateo 5 a partir del 17 al 20. En la Reina Valera se titula esta sección Jesús y la ley. A mí la verdad es un tema que me apasiona muchísimo, me gusta mucho. Mateo 5, 17 al 20 dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está jugoso el bistec, ¿no? Está grande el bistec este. Fíjense, cuando el Señor empezó su ministerio, hermanos, no tomó mucho tiempo para que lo empezaran a rechazar y a quererlo matar, los líderes de la nación principalmente. Él vino, hermanos, predicando las verdades del reino de Dios y desenmascarando la hipocresía y confrontando la falsa religión. Y es que la forma de judaísmo que había en ese tiempo, pues había desviado mucho de la verdadera forma de religión del Antiguo Testamento. Y el Señor expone eso, ¿sí? Y los líderes religiosos de ese tiempo, pues se sintieron amenazados. Entonces surge la pregunta, ¿sí? Entre ellos y entre el pueblo también, ¿no? Y se cuestionaban, se preguntaban si al hacer esto, Jesús, al confrontarlos con su sistema de religión, si al hacer esto, Él quería acabar con la religión judía. Entonces empezaban a preguntar si Él quería acabar con las tradiciones y también pues, se preguntaban si Él quería acabar con la ley o con los profetas, ¿sí? Entonces, o pensaban, ¿querrá Él acaso imponer sus propias ideas? ¿Sí? Y el Señor sabe esto, Él sabe lo que piensan. Entonces, el Señor empieza esta sección del Sermón del Monte diciendo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen eso. ¿Sí? Es como si les estuviera diciendo: yo sé lo que piensan. Yo sé lo que piensan, y algunos de ustedes piensan que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Y tal vez muchos se pudieron haber preguntado esto desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Dependiendo de la perspectiva que tenían acerca de la ley, ¿sí?
Tal vez algunos profanos, ¿no?, cansados de los mandamientos de Dios, que pensaban que el Mesías vendría a librarlos de los mandamientos. A ellos el Señor les dice, pues, ni crean que va a ser así, ¿no? O a los libertinos que creían que Él venía a quitar de en medio aquello que los acusaba, ¿sí?, la ley. El Señor les dice con esto, no piensen que he venido a descargarlos de la obligación de los preceptos divinos, ¿sí? O tal vez otros que amaban la ley de Dios y se preguntaban si Él habría de terminar con ella. A ellos les dice el Señor, no he venido a eso, ¿sí? No teman, no he venido a hacer eso, sino he venido a cumplir la ley, les dice. Sí, les dice, no piensen así todos ustedes, no vine a quitar de en medio la perfecta ley de Dios, no he venido a abrogar, ¿sí? Y el verbo abrogar aquí significa deshacer, ¿sí? Entonces les dice, no piensen que he venido a deshacer la ley o los profetas. Ahora, ¿a qué se refiere con la ley o los profetas? Bueno, antes de analizar a lo que se refiere, hay que ver algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, para alcanzar a comprender un poquito más el contexto, la idea de lo que está queriendo decir el Señor. Y lo primero que nosotros tenemos que saber es a qué público se estaba dirigiendo el Señor en ese momento, a qué público estaba dirigiendo este discurso. Claro que es para todos nosotros, ¿no?, pero entender a quién iba dirigido en ese momento nos ayuda a comprender mejor. Y Él se estaba dirigiendo principalmente, pues, a los judíos, a los de la nación, ¿sí? Se estaba dirigiendo obviamente a sus discípulos. Este sermón lo está hablando a sus discípulos, llamó a sus discípulos y les hablaba a ellos estas verdades, pero también les hablaba a todos los presentes, ¿sí? Dijo verdades que iban a los creyentes, pero también a todos los demás. Y la vasta mayoría de los que estaban ahí pues eran judíos, ¿sí? Y ellos, como sociedad, los judíos pues estaban muy bien familiarizados con la ley y con los profetas, y les enseñaban la escritura desde pequeñitos. Sin embargo, fíjense, en la religión judaica de este tiempo, ellos usaban la expresión la ley de diferentes maneras, ¿sí? Por eso vemos de repente a Jesús refiriéndose a los salmos como la ley, o diciendo la ley, los profetas y los salmos, ¿no? Ellos lo usaban de diferentes maneras y lo usaban precisamente con referencia a los 10 mandamientos, ¿no?, por ejemplo. También usaban esta expresión con relación al Pentateuco, ¿sí? Pentateuco quiere decir los 5 rollos, y son pues los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Y a estos los judíos le llamaban la ley por excelencia. Y también usaban la frase la ley y los profetas en el sentido de toda la escritura, ¿sí? Lo usaban como una descripción global de todo lo que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero aparte, también tenían lo que llamaban la ley de los escribas o la ley oral, ¿sí? En este tiempo no estaba escrito todavía esta ley oral que le decían, o ley de los escribas. Y eran tradiciones orales que iban pasando de generación en generación, ¿sí? Y este último era el sentido más común usado en tiempos de Jesús. Era lo que observaban los religiosos de ese tiempo, más que la misma ley mosaica. Y ellos observaban sus tradiciones. Esto era lo principal en su religión, ¿sí? Y esta ley oral, ellos la fueron desarrollando con el tiempo, desde que fue dada la ley, pero mayormente después del tiempo de Esdras y después del tiempo del regreso del exilio a Babilonia. Y siguió así hasta el tiempo de Jesús. Y todavía en este tiempo pues era una tradición oral. Ya después
se pasó por escrito en el tercer siglo, lo que se le conoce como la Mishnah, ¿no? La Mishnah judía. Y luego se hizo el Talmud, que es el comentario de los rabinos acerca de la Mishnah. Son unos libros muy gruesos, ¿sí? Y esto pues empezó muy bien en el tiempo de Esdras, como vemos ahí en la escritura, porque pues ellos estaban buscando darle el sentido correcto a la escritura, y esto es bueno, pero con el paso del tiempo esto pues se fue tergiversando y terminó muy mal, ¿sí? Y lo que sucedió es que ellos pues fueron definiendo y fueron deduciendo de cada mandamiento de la ley, lo que vemos en la ley, en el Pentateuco, fueron definiendo de cada mandamiento una regla y una norma para cada posible situación de la vida. ¿Sí? Y así surgieron los llamados escribas, que en el tiempo de Jesús. Ellos eran los que hacían, definían y pasaban esta tradición de generación a generación, de escribas. Y su cometido era pues reducir los grandes principios de la ley a literalmente miles y miles de reglas y normas. Por ejemplo, la ley establece que el Shabbat, el día de reposo, debía de ser santo, ¿verdad? Que no se debía de hacer obra alguna en él. Y ellos decían en su tradición, ok, pero ¿qué obras, no? ¿Qué trabajo? ¿Qué es trabajo? Y definieron como trabajo, por ejemplo, entre muchas cosas, incluso el hecho de llevar una carga mínima en el día de reposo, ¿sí? Vayan hilando ahí con lo que dice la Escritura. Y a su vez definieron como cargas mínimas, por ejemplo, si es carga de alimento, solo podían llevar el equivalente al peso de un higo seco, ¿sí? En el día de reposo. Más de eso era pecado. Si había que cargar bebida, solo podían llevar vino suficiente para una copa. ¿Sí? O sea, no se podían poner, no, una copa solamente. Solo podían llevar la miel necesaria para poner en una herida pequeña, el aceite necesario para ungir las manos o los pies, ¿sí? El agua necesaria para humedecer un colirio, se humedecían para ungirse los ojos, por ejemplo. El papel necesario para escribir un recibo de impuestos, tinta necesaria para escribir 2 letras del alfabeto, ¿sí? Y etcétera, 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 etcétera. Y si llevabas más de esto, era pecado, ¿sí? Si escribías más de 2 letras del abecedario del alfabeto, era pecado, ¿sí? Y pasaban horas discutiendo si alguien podía, por ejemplo, mover una lámpara de un lugar a otro en el Shabbat. Si una mujer podía cargar un niño durante el Shabbat. Eso discutían ahí. No, en realidad era algo pues ridículo, ¿no? Pero para ellos era algo muy serio, ¿sí? Para ellos era servicio a Dios y era una falta grave si no se hacía como ellos decían. Curar era otro trabajo prohibido en el Shabbat. Podían vendar o hacer algo provisional, pero no podían, por ejemplo, poner ungüento o aceite, ¿sí? Mucho menos dar medicina y muchísimo menos sanar en el día de reposo. Fíjense, por eso se escandalizaron cuando el Señor sanaba en día de reposo. Por eso se escandalizaron cuando el paralítico cargó su lecho, cuando el Señor lo sanó. Pero esto no estaba en la ley. Eso no estaba en la ley, estaba en su tradición, ¿sí? Y eran regla sobre regla, norma sobre norma, cargas pesadísimas que ponían sobre el pueblo. Pero ellos mismos, que dice el Señor, no la levantaban ni con un dedo, ¿sí? Entonces era pura apariencia,
Pura apariencia era lo suyo, que dice el Señor, que diezmaban hasta las hierbas más pequeñas de su jardín, ¿no? Los fariseos y olvidaban lo más importante de la ley, la esencia misma de la ley, el amor, la misericordia, la justicia, la fe, ¿sí? Y entonces ellos se llenaban de ira porque el Señor les reprochaba esto. Según ellos, el Señor quebrantaba la ley, lo acusaban de quebrantar el Shabbat, entre otras cosas, si se acuerda, pero el Señor nunca quebrantó el Shabbat, ¿sí? O sea, escuchen, Él nunca fue rebelde al mandamiento. O sea, pudiéramos nosotros leer el texto ahí y pensar, el Señor quebrantaba el día de reposo, ¿no? No lo quebrantaba. Si no quebrantaba el mandamiento, Él jamás fue rebelde al mandamiento, a ninguno de ellos. ¿Qué les dice el Señor? Ustedes quebrantan el mandamiento por sus tradiciones. Y les dijo en Mateo 2:3. Sí, Él no quebrantó los mandamientos. Entonces, claramente Jesús no se refería a la tradición, a lo que ellos llamaban la ley oral. No se refería a esto cuando habló de la ley o los profetas, ¿sí? Porque ellos lo acusaban de quebrantar la ley. Pero lo que pasaba es que Él no se sometía a sus tradiciones, ni a los mandamientos de hombres. Pero Él no quebrantó la ley. Era imposible que Él quebrantara la ley. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús al decir la ley o los profetas? Y muy importante, hermanos, ¿cuál es la concepción de Jesús de la ley de Dios? ¿Sí? ¿Cómo ve Jesús la Escritura? Esto es muy importante. Entonces, obviamente, ¿sí? Al decir el Señor la ley y los profetas, Él se estaba refiriendo exclusivamente a la ley escrita, la ley dada a Moisés, el Pentateuco y a los escritos de los profetas. ¿Sí? O sea, a todo el Antiguo Testamento, a eso se refería el Señor. Y eso pues es obvio, ¿no? Para nosotros. Pero lo interesante de esto, hermanos, es lo que dijo a continuación. No he venido a abolir la ley o los profetas, sino que he venido para cumplir. ¿Sí? He venido para cumplir. Y yo no creo que nosotros podamos dimensionar toda la grandeza de esto que dijo el Señor. Sí, pero con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos a analizarlo. Entonces, ellos pensaban que el Señor quería acabar con la ley, ¿sí? Pensaban que el Señor quería bajar el estándar de la ley, del Antiguo Testamento. Pero aquí en el Sermón del Monte, el Señor pues nos comprueba que en realidad Él estaba levantando el estándar del Antiguo Testamento, muy por arriba de su religión superficial, su religión de obras y de apariencia. Ellos degradaron la ley, convirtiéndola en algo completamente externo. Y apilaron sobre la ley miles de reglas y con esto oscurecieron la ley de Dios y la relegaron a un segundo plano. Sí, pero el Señor elevó la Escritura, elevó la ley al máximo nivel con lo que el Señor les dijo. ¿Por qué? Porque Él fue al corazón de la ley, hermanos, a la razón de todo, y les dijo: yo soy el cumplimiento de la ley de Moisés. Sí, yo soy el cumplimiento de los profetas, les dijo. Entonces, ¿y a qué se refiere pues con esto? Yo vine a cumplir la Escritura. Fíjense, hay quienes dicen que aquí el Señor se refería a que Él completó toda la revelación de Dios con Él, con el Evangelio, con el Nuevo Testamento. Y esto pues es verdad, sí, esto es verdad, pero no es todo el punto.
de lo que está diciendo aquí el Señor. Hay quienes dicen también que el Señor se refiere al hecho de que Él guardó perfectamente toda la ley durante toda su vida aquí en la tierra. Y esto también es verdad, sí, es muy cierto, pero no es el punto aquí de lo que está diciendo. Aquí el punto es que Él dice: yo soy la ley, yo soy los profetas, yo soy el cumplimiento de la Escritura. Sí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el Señor les dice a los judíos que lo querían matar por lo que les decía el Señor. Él les dijo en el 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, este es su problema, les dice. Ustedes están estudiando la Escritura y están buscando encontrar la vida eterna, pero la cuestión es que las Escrituras hablan de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé la vida eterna que ustedes están buscando. Toda la Escritura se cumple en mí, apunta a mí, les dice. Se trata de mí, la Escritura les está diciendo. O sea, nada más hay que abrir el Antiguo Testamento y ver, encontrar a Jesús. Ahí Génesis habla de la simiente de la mujer. Miqueas dice dónde iba a nacer. Isaías dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y eso fue exactamente lo que hizo el Señor. Eso fue lo que vieron aquellos que envió Juan el Bautista. Y en el 61 ahí mismo dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y eso fue exactamente lo que predicó el Señor. Salmo 118:22: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso fue lo que pasó. Isaías 53: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y así fue. Salmos 22: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y luego dice: me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 16: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto se cumplió cuando el Señor se levantó de la tumba. Entonces, toda la profecía se cumplió en Él, hermanos, en Cristo. Toda la ley, todo el sistema sacrificial apunta hermosamente a Él, a Cristo. Todos los sacrificios, ¿recuerdan cómo cuando sacrificaban al cordero, luego ponían los pecados del pueblo sobre el cordero y lo llevaban fuera de la ciudad y lo sacrificaban allá afuera? Y fue lo que hicieron con Cristo. Fue lo mismo que hicieron con Cristo. Cuando llevaban los sacrificios a Jerusalén para sacrificar una vez al año en las fiestas, entraban por la puerta de las ovejas. ¿Y por dónde creen que entró el Señor cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén? Por esa puerta. Sí. Él era el cordero para el sacrificio. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, porque Él es la ley.
Él es los profetas. Él es el verbo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Él no vino para abolir la ley o los profetas, hermanos. Él vino para cumplir. ¿Sí? Lo dice en el 18, Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, esta tierra, este universo se va a acabar, se va a desintegrar. Los elementos ardiendo serán consumidos, dice el apóstol Pedro. Y esta tierra, cada vez más corrupta, será reemplazada por cielos nuevos y tierra nueva, donde habita la justicia, dice Pedro ahí en 2 de Pedro 3:13. Pero hasta entonces, ¿sí? Hasta entonces, dice el Señor, ni el aspecto más pequeño de la palabra de Dios pasará hasta que todo se haya cumplido. Todo, ni una jota ni una tilde, dice. Jota es la vocal griega más pequeña, iota, y Mateo la usa para representar la yod hebrea, la más pequeña de las letras hebreas. Y la tilde proviene del latín titulus, y al parecer se refiere a una especie de punto o coma o comilla que va arriba de las letras, para distinguir o abreviar las letras en el alfabeto hebreo. O sea, ni la letra más pequeña, ni la partícula más pequeña, ni una acentuación, ni un símbolo pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Sí, el Señor aquí claramente está afirmando que toda la Escritura proviene de Dios, que es inspirada por Dios, que es fiel, que es eterna, que es perfecta, porque se va a cumplir en su totalidad. Y solo el Dios vivo y verdadero, hermanos, puede darnos una Escritura así. Y en este momento, cuando el Señor estaba diciendo esto, parte del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo. Y parte se cumpliría más adelante, y parte se va a cumplir en el futuro, ¿sí? Cuando el Señor regrese en su futura gloria, y entonces se cumplirá toda la Escritura. Y aún en la eternidad su palabra permanecerá, hermanos, porque su palabra es eterna. Por eso el Señor dice, no puedo abrogar, ¿sí? No puedo deshacer aquello que es eterno. Por esta razón, dijo, yo no puedo abrogar la ley, yo no vengo a abrogar la ley. En otra ocasión dijo, la Escritura no puede ser quebrantada, les dijo, porque es inmutable, es autoritativa, es inerrante, es perfecta. Pues por más que busquen, no encontrarán falla en ella. Y toda ella lleva a Cristo. ¿Sí? Entonces, yo no puedo abrogarla, dice el Señor. Es imposible que yo haga eso. Yo vine a cumplirla. Sí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo en Mateo 23:35. Entonces, es bastante lamentable, hermanos, que ellos no pudieran ver al Mesías, al cumplimiento de la ley, cuando lo tuvieron ahí enfrente de ellos. En Lucas 24:25, el Señor les dice a los de camino a Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y la palabra insensato aquí también se traduce como necio, sin inteligencia, sin sabiduría, faltos de sabiduría y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les dice. Entonces el que no cree
a lo que dice la Escritura acerca de Cristo, dice ahí, es un necio, es un falto de sabiduría. Luego les dice en el 26 y 27, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Luego más adelante en el 44 les dice a sus discípulos reunidos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, toda la Escritura habla de él. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, porque cuando les dice ahí en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, dice, mis palabras, está diciendo el Señor. Y aquí Él está equiparando el Nuevo Testamento con la palabra de Dios. Sí, los evangelios como inspirados por Dios. Y también Pedro dice en segunda de Pedro que los escritos de Pablo son escritura, ¿sí? Que son inspirados por Dios. Y en Efesios 2 Pablo afirma que la iglesia es edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, ¿verdad? De modo que, hermanos, el Antiguo Testamento, los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento provienen de Dios. Y dice ahí la Escritura que sobre esta Escritura nosotros somos edificados. Y el fundamento principal es Cristo. ¿Sí? Otra vez lo confirma la Escritura. Entonces, ahora, ¿qué tan importante es entender esto, hermanos? Bueno, fíjense ahí en el versículo 19, en el verso 19 de Mateo 5, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sí. Mucha atención en esto, hermanos. Este versículo está dividido en dos secciones. Sí, la primera sección está hablando de galardones y la segunda sección habla de salvación. Es algo que nos concierne a nosotros, ¿no? Entonces la primera parte que habla de galardones dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, esta sección nos dice que de la manera en que nosotros, hermanos, nos relacionemos con la Escritura, la manera en que nosotros lidiamos con la Escritura, cómo nosotros manejamos las verdades bíblicas, determinará nuestra recompensa eterna. Determinará si somos grandes o pequeños en el reino de los cielos. Tal vez alguien dirá, yo con que entre de panzazo, ¿no? Con eso, ya la hice, ¿no? Pero, hermanos, si ese es nuestro pensamiento, entonces hay que poner mucha atención a lo que está diciendo aquí el Señor, ¿sí? O si por el contrario buscamos grandeza, buscamos reconocimiento, buscamos ser grandes en el reino de los cielos, pues tampoco hemos entendido correctamente el mensaje del Evangelio. Porque por eso precisamente el Señor reprendió a los discípulos. Le estaban pidiendo ser grandes en el reino de los cielos. Y les dijo, no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Los reprendió. ¿Y qué les dijo? Si quieren ser el mayor, háganse como el menor.
¿sí? Humíllense. Porque, fíjense hermanos, o sea, todo aquel que reciba un galardón en los cielos no se sentirá digno jamás de ello. ¿Sí? Sino que, ¿qué va a hacer aquel que reciba un galardón allá en el cielo? Postrarse en humillación y arrojar su corona delante del Cordero, el cual es digno de toda la gloria, de todo el reconocimiento por la eternidad, hermanos. Entonces, ¿quiénes serán entonces los que serán galardonados? O sea, aquí la Escritura nos dice que los que serán recompensados serán los que lidiarán con la Escritura correctamente en esta vida. Que esos galardones estarán basados, escuchen, en nuestra fidelidad. Y dice que si alguien decide ignorar los mandamientos, minimizarlos, quebrantarlos y así enseñar a los demás, ya sea para justificar su propia negligencia, enseñando mal la palabra de Dios, o ya sea dejando de enseñar lo que es bueno para no sentirse confrontado él mismo, porque así hay maestros que de la palabra, ¿no? Y aún cualquiera que predique el evangelio en cualquier lugar, ¿no? Que llega el momento de tener que hablar acerca de ese pecado que está ahí arraigado en el corazón y le cambian, ¿no? O no hablan acerca de eso, se detienen de hablar acerca de eso. Así hay muchos predicadores, ¿no? Que no confrontan con el pecado. ¿Por qué? Porque ellos mismos practican pecado. Bueno, cualquiera que haga esto, tal maestro, muy pequeño será en el reino de los cielos. Y no solamente el que enseña desde el púlpito, también el que predica allá afuera, que hemos sido llamados a predicar. Pero si hacemos esto, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y entonces, si hacemos esto, ¿qué tendremos para ofrecerle a nuestro Señor? Entonces, ¿sí? Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que viva el mandamiento, que ame el mandamiento, que obedezca el mandamiento y así enseña a los hombres, será llamado grande en el reino de los cielos. Y este tendrá la dicha, hermanos, de tener algo que ofrecerle a su Dios. Sacrificio de alabanza, de adoración por la eternidad. O sea, yo me puedo imaginar yo estar allá y que el Señor me diera una corona. Yo siento que no soy digno. Y que si el Señor me llegara a dar una corona, no podría hacer otra cosa más que ofrecérsela a Él. La segunda parte del texto dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora aquí, hermanos, el Señor da una estocada final y nos dice quiénes sí van a ser excluidos del reino de los cielos, de la salvación. Y dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Fíjense, aquí no está hablando de hacer obras para ganarse la salvación, hermanos. Eso era lo que creían los escribas y fariseos. ¿Sí? Y no está diciendo que tenemos que hacer más obras que ellos, que los escribas y fariseos, para ganarnos la salvación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor con esto? Escuche con atención, porque esto es muy profundo, hermanos. Al decir Cristo que Él es el cumplimiento de la ley, está demostrando que Él y no la ley es el que salva. ¿Correcto? Y al decir que la obediencia a los mandamientos determina el galardón, refuerza el hecho de que la obediencia a los mandamientos no salva. Entonces, por ende, hermanos, al decir que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, y que de lo contrario no entraremos en el reino de los cielos, está afirmando que la justicia que demanda la ley, escuche bien, es inalcanzable. Es muy alta. No la podemos alcanzar nosotros. Y es que la gente veía en ese tiempo a los escribas y fariseos como personas sumamente justas. Digo, por lo menos eso era lo que aparentaban, porque se sentaban ahí en la cátedra de Moisés vistiendo ropas espléndidas y la gente los escuchaba hablar de todos esos ritos y normas que supuestamente los iban a hacer dignos ante Dios. Y cuando escuchaban lo que se demandaba, decían, esto es muy difícil de alcanzar. Bueno, fíjense, el Señor les dice, la justicia que Dios demanda, la justicia que demanda la verdadera ley de Dios, es todavía más alta. Por eso les dice ahí enseguida en el sermón, y eso lo vamos a ver en las siguientes enseñanzas, pero les dice, aún si odias, eres homicida. Aún si ves con lujuria, eres adúltero. El Señor les enseña que no solo se trata de guardar el mandamiento en la letra, sino también en el espíritu. ¿Por qué? Porque el Dios que dio la ley es 3 veces santo. Es santo y no tendrá por inocente al culpable. Y Él ve las intenciones del corazón. Él ve las intenciones del corazón y discierne hasta los pensamientos más profundos del ser humano. Él ve nuestros pensamientos y odia la maldad, odia el pecado. Y es que incluso si nosotros lo pensamos, aun si no lo llevamos a cabo con nuestras acciones, con nosotros pensarlo, ya hemos pecado, ya hemos quebrantado la ley, ya nos cuenta como homicidio, como adulterio, porque Él ve las intenciones del corazón. Entonces el Señor nos dice, no puedes alcanzar la perfección que la perfecta ley de Dios demanda. No puedes. Y estas palabras, hermanos, salidas de Cristo, de aquel que es la ley, del verbo de Dios, exponen nuestra miseria, hermanos, y nuestro propio estado de ruina total. Y nos hacen voltear a verlo a Él y decir, sálvame, Señor. Sálvame, porque perezco.
porque perezco sin ti, sin tu ayuda, sin tu gracia. Por eso Él es el fin de la ley. Él es el cumplimiento de la ley. La ley nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Pero para que la gracia sea gracia, pues tiene que haber justicia, hermanos, necesariamente. Tiene que haber justicia porque el Señor es justo y demanda justicia por el pecado y por nuestro pecado. Y Cristo ha venido a darnos esa justicia que la ley demanda, pero que la ley por sí misma no nos puede dar. Porque la ley demanda completa obediencia. Por eso dice la ley, dice la Escritura que el que haga estas cosas, que dice, vivirá por ellas, ¿no? Dice ahí la palabra. Y solo Cristo ha obedecido de esa manera, hermanos. Y esa obediencia la ha hecho nuestra. Porque por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Por su obediencia, nosotros somos hechos justos. Y también la ley demanda justicia penal. Justicia de la ley quebrantada, por cuanto la paga del pecado es muerte, hermanos. Y Cristo ejecutó el pago. De modo que las demandas de la ley, todas han sido cumplidas en Cristo. Y la justicia positiva de la ley, la obediencia a sus mandamientos, porque Él obedeció en todo. Y la justicia penal también ha sido descargada en Cristo, en la cruz, aunque Él era inocente. Entonces Cristo ha cumplido toda la ley en su totalidad, en la letra y en el espíritu. Y esto era algo que solo Dios podía lograr, hermanos. Y el Dios encarnado lo ha logrado. Por cuanto Él es el cumplimiento de la ley. Y Él ha llevado nuestras transgresiones, hermanos, y nos ha reconciliado con Dios. Entonces, Él no vino a minimizar la ley, hermanos. Vino a elevarla. Él vino a elevarla. Fíjense, Él mismo se sometió a la ley. El mismo dador de la ley se sometió a ella. ¿Qué piensan de un gobernante que no se somete a la ley? Que es corrupto, que infringe la ley, que roba, que mata. O de aquel gobernante que su hijo comete delitos y no ejecuta la ley sobre él, sobre su hijo. ¿Qué se piensa de un gobernante así? Pues es desacreditado, ¿verdad? Y la ley es desprestigiada cuando un gobernante hace esto. Pero ¿qué decimos de un gobernante que se somete a la ley? Pues la ley, su gobierno es establecido y la ley es afirmada. ¿Correcto, hermanos? Entonces, fíjense, el Señor mismo, Él dio la ley, Él nos dio la ley y Él mismo se sometió a la ley positiva y a la ley penal también. Entonces, ¿quién podrá desacreditar la ley del Dios Santo cuando Él mismo se ha sometido a su misma ley que Él ha dado? Dijo el Señor en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces el Señor vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Y Él fue obediente hasta la muerte.
y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Entonces, hermanos, que el Espíritu Santo nos lleve a ver a Cristo como el cumplimiento de la ley, como el cumplimiento de su palabra. Amén, hermanitos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste tu ley santa y justa y perfecta. Señor, y esta ley ha expuesto, Señor, nuestra maldad, nuestra ruina. Señor, y ha expuesto nuestra completa perdición, Señor, porque la ley nos acusa y nos hace ver nuestro pecado. Pero tú mismo cumpliste la ley y de esta forma nos has dado tu justicia y nos has presentado justos delante del Padre. Por eso tú eres digno de toda la gloria, Señor, por cuanto tú eres el cumplimiento de la ley. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu justicia, porque la justicia que demanda la ley es demasiado alta y no la podemos nosotros llevar a cabo, Señor. No podemos satisfacer la ley. Tú lo hiciste por nosotros. Por lo tanto, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, por cuanto eres digno. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor Dios. En nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro tiempo de oración.